mayor atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Buenas noches para todos. Como Juan lo mencionó, Alejandro y yo tenemos casi la misma hoja de vida, hasta hicimos el proyecto de grado juntos en pregrado, entonces casi que somos un clon. La diferencia es que yo estudié energía fotovoltaica, tanto en la maestría cuanto en el doctorado. Y además de eso, pues ya en ese momento me encuentro trabajando, trabajo aquí en Sao Paulo, llevo casi 11 meses ya de experiencia aquí. Ha sido muy enriquecedor para mí porque o sea, ese contacto de trabajar como extranjero, siempre están como pendientes de, bueno, y el extranjero, la extranjera, ¿cómo le va? Ha sido un reto desde el comienzo, tuve que estudiar muchísimo, pero pues estoy contenta, aprendiendo todos los días, como dijo Juan Sebastián. Creo que uno nunca deja de aprender y en el trabajo estudias, yo creo que yo estudio 10 veces más de lo que estudiaba cuando estaba en la universidad. Entonces, es algo constante, ¿no? El aprendizaje. Bueno, entonces, sin dar más preámbulos, entonces voy a comenzar aquí mi presentación. Aquí un momentito, por favor, pantalla Bueno, 2. gracias, Milena. Es que yo creo que estoy teniendo problemas. No sé si estás pudiendo presentar tu... Ah, ya te veo la pantalla. Gracias, Mile. Estoy Entonces, acá. ok, Ya vale, me gracias. dice si ya se ve, por favor. Yo ya estoy viendo, no sé los demás, por favor, confirmen por chat o algo. Listo, sí, te escuchamos y te vemos, Mile. Ok. Ok, gracias. Bueno, entonces el proyecto se llama Estudio, Simulación e Implementación de un sistema fotovoltaico de baja potencia usando control por modos deslizantes. Alejandro habló algo de control predictivo. Yo utilicé control por modos deslizantes, que es otro tipo de control no lineal, que voy a explicar un poco cómo funciona. Y lo bonito de este proyecto es que se unieron como varias disciplinas de las que yo vi cuando estaba en pregrado. Ahora voy a explicar un poco. Entonces, bueno, el sumario de la presentación es una pequeña introducción, por qué se utilizó este tipo de control, los objetivos del proyecto, alguna parte teórica. No me voy a centrar tanto en esto porque de pronto los enredo, porque este control es un poco loco, dirían. Un profesor decía que esto era para gente que tenía que estar como en otra estratosfera porque tienes que imaginarte cosas que son difíciles, pero así funciona casi con todos los controladores que son no lineales. Voy a hablar un poco del PSO, que es una técnica de optimización que también usamos. Resultados de simulación, resultados experimentales, porque este proyecto teníamos la ventaja de que el profesor Alfeu, él compró un kit solar y el kit estaba en el laboratorio, entonces todo lo que se hizo se pudo verificar tanto en simulación cuanto de forma experimental. Conclusiones y bueno, próximos proyectos, pero aquí pues ya lo terminamos. Bueno, introducción. Dentro de las energías renovables, la energía fotovoltaica se destaca porque ella puede ser originada en cualquier parte del mundo. Entonces, yo puedo estar en Brasil, en Colombia, puedo colocar mi panel solar, lo puedo colocar en mi casa, lo puedo colocar en una industria y voy a obtener energía eléctrica. Entonces yo puedo operar tanto de forma centralizada como de forma distribuida. Entonces de forma centralizada, una planta fotovoltaica y de forma distribuida en una casa o en una pequeña industria. Yo ahora que estoy trabajando ya tuve la oportunidad de hacer un estudio eh, de una planta fotovoltaica instalada en un supermercado. Eran 190 paneles, creo que eran, y estábamos haciendo el estudio de protección de la planta. Y yo creo que, o sea, desde que llegó ese proyecto, yo dije, no, ya, la energía fotovoltaica dejó de ser lo que uno pensaba antes, que era como el futuro, por decir, para ya es el presente. O sea, uno puede salir y ver los paneles solares en cualquier lugar. Entonces es algo que está, que hay que saber, que hay que entender, porque es algo que se va a estar usando. Entonces, vamos a ver un poco de qué consistía este proyecto. El problema
es que los paneles solares necesitan mucho espacio para generar energía eléctrica. Entonces, eso puede ser un inconveniente porque comparado con otras formas de energía vamos a necesitar espacio y no todas no siempre va a haber posibilidad de tener mucho espacio para generar energía. Además de que necesitamos mucho espacio, estamos generando poco. Entonces, siempre la idea con esas energías renovables es operar siempre en su punto máximo de potencia. Entonces, así como en energía eólica, estamos tratando de operar para cierta velocidad del viento a conseguir la máxima potencia posible, lo mismo pasa en energía solar. Entonces, para cierta irradiación, vamos a utilizar ciertos algoritmos que nos van a permitir obtener la máxima potencia posible. Obviamente no va a ser la potencia altísima, pero sí vamos a mejorar la eficiencia. Entonces, para poder instalar o, bueno, adecuar estos algoritmos de máxima potencia, los sistemas fotovoltaicos necesitan conversores de corriente continua. Ellos van a estar integrados a las plantas fotovoltaicas y siempre van a necesitar un sistema de control. Además de esto, estos conversores permiten hacer, o sea, pasa de la planta fotovoltaica al conversor, implementamos el MPPT y enseguida el conversor de corriente continua, generalmente viene bueno, hay varios tipos de sistemas fotovoltaicos, uno de esos es con conversores y después vendría el inversor para hacer toda la adecuación de la energía y poder conectarlo a la red. En el caso de mi proyecto, yo utilicé un sistema con conversor de corriente continua. No estudiamos el inversor porque nuestro objetivo no era inyectar energía a la red. Nuestro objetivo era simplemente estudiar el control de estos conversores que implementan el MPPT. Entonces, generalmente, para hacer este control se hace una regulación de la tensión en la entrada, es decir, en los bornes entre la conexión que estamos haciendo entre el panel solar y el conversor. Vamos a controlar esa tensión y vamos a controlar la corriente. Para poder realizar esta regulación de tensión, en la literatura o normalmente se utiliza un controlador lineal. Un controlador lineal son aquellos que vivimos en pregrado como avanzo atraso, PI, PID, aquellos que se proyectan usando los métodos clásicos, ¿no? Como Sigos-Nichols y por la frecuencia de diagramas de Bode. Solo que estos sistemas generalmente necesitan un modelo matemático que incluya el panel fotovoltaico y el conversor, y además de eso necesitan que el sistema sea modelado en un punto de operación específico. Pero entonces, ¿qué pasa si mis condiciones cambian? Es probable que mi conversor ya no funcione, mi controlador ya no funcione de la forma que yo esperaba. Además que, por ejemplo, si ocurrió algún problema y aumentó un valor de un capacitor o un inductor, tuve que cambiarlo por algo, es muy probable que el controlador se salga de su zona lineal y me dé problemas. Entonces es por eso que utilizamos controladores no lineales. En este caso vamos a estudiar el controlador por modos deslizantes, que es un controlador robusto, que si el sistema tiene disturbios o si tiene alguna otra entrada que está influyendo, él va a responder perfectamente y va a permitir controlar el sistema. Y además de eso, dentro de los controladores por modos deslizantes, nosotros estudiamos uno con el profesor Alfeu, que él había venido implementando para sistemas eólicos, precisamente, lo implementó él, y decidimos ahora también traerlo para un sistema fotovoltaico. Entonces, luego yo voy a explicar, pero este controlador es un poco más fácil de implementar y solo requiere el ajuste de ciertos parámetros, que comparado con el controlador modos deslizantes que se encuentra en la literatura, es un poco más fácil, por decir, porque el modo deslizantes es un controlador que requiere mucho estudio matemático, pero además de eso un estudio de unas funciones que son un poco complejas. Entonces,
Este modelo que trajimos del sistema eólico que les menciono, permitió que fuera un poco más simple y con las mismas características de los controladores por modos deslizantes. Entonces, eso es lo bonito de este proyecto, que es como la unión como de tres cosas, de tres ramas. Por decir, tendríamos la rama de control, que sería todo lo que es el controlador modos deslizantes, que es un controlador que se caracteriza por operar con frecuencia de conmutación constante y no necesita un análisis matemático complejo. Y además de eso, en el proyecto nosotros usamos una técnica de optimización que es muy conocida en la literatura, que se llama PSO, Particle Swarm Optimization. Y en este caso, además de que usamos esta técnica, bueno, la utilizamos para calcular todos los parámetros del controlador modos deslizantes. Se modificó un poco con el fin de mejorar las respuestas y obtener una respuesta un poco más optimizada para el problema que estábamos queriendo analizar. Y finalmente hay otra parte que incluyó este proyecto, que fue ya la parte como tal de implementación, era como tal ver ya no tanto la simulación, sino ver en físico el conversor. Y por lo menos yo tuve que tomar el conversor, tomar todos sus valores, las inductancias, capacitores, y a partir de esos valores hacer las simulaciones. Entonces, así que yo voy a mostrar simulación, quedó con implementación, quedó, o sea, si uno lo ve, el proyecto que se hizo fue para ese conversor. El proyecto estuvo muy bien porque usamos los mismos parámetros. Entonces, bueno, el sistema básicamente es bien tranquilito, bien simple. Tenemos un módulo fotovoltaico, tenemos un conversor elevador, que el conversor está compuesto por un capacitor y una bobina, una llave, y en la salida generalmente tenemos un capacitor, que es donde se está controlando la tensión de salida. Pero como lo estamos usando en un sistema solar, nosotros hicimos como que en la salida vamos a tener una fuente de tensión constante y esa fuente de tensión constante me va a representar la tensión del índice. Porque cuando en un sistema físico tú tienes el conversor, enseguida viene el inversor y siempre el índice debes mantener la tensión constante. Entonces, por eso se representó como una tensión constante en la salida. Y la idea siempre es controlar la tensión de entrada, que es la que yo les decía, que es la que hace la ligación entre el módulo y el conversor. Y también vamos a controlar la corriente del conversor. Esto es la tensión de referencia, siempre es dada por el MPPT. Entonces, yo estoy tratando de operar en mi punto máximo de potencia. El MPPT, que es el algoritmo, él me entrega una tensión de referencia y yo yo hago con que la tensión de entrada de mi conversor siga esa referencia. Y como es un sistema de doble cascada, entonces el controlador de tensión me entrega una corriente de referencia. Esa corriente de referencia yo voy a hacer que la corriente que pasa por el conversor la siga y finalmente lo paso por el controlador y obtengo el ciclo de trabajo que se compara con una señal triangular para generar los pulsos de la llave. Básicamente es esto. Estos controladores son los que nosotros modificamos, es decir, el sistema normal, aquí se podría poner un PI y otro PI normal y ajustar las ganancias. Lo que hicimos fue cambiar estos controladores aquí y colocar el controlador por modos deslizantes, que más adelante voy a explicar cómo funciona. Entonces, la motivación es que los controladores lineales son proyectados en un punto de operación específico y cuando me cambian las condiciones puede que ya no consiga controlar de forma correcta. Por tanto, el controlador por modos deslizantes me permite mejorar el tiempo de respuesta, disminuir los tiempos en los transitorios y reducir errores en régimen permanente.
Además de que pueden operar si el punto de operación cambia. Y en ese trabajo, entonces, el cálculo de los parámetros de los controladores es realizado a través del algoritmo PSO para mejorar el rendimiento y mantener la estabilidad. Este es el objetivo general, entonces proponer un controlador para un conversor elevador en un sistema fotovoltaico calculado a través de PSO. Y bueno, los objetivos específicos del sistema. Vamos a comenzar hablando un poco de cómo es el circuito de una célula fotovoltaica ideal. Hay que tener en cuenta que los paneles solares son construidos por pequeños arreglos de células fotovoltaicas. Entonces, la célula fotovoltaica es como la parte más pequeñita de mi panel y es la que hace la conversión de la energía luminosa para energía eléctrica. Entonces, esta célula fotovoltaica puede ser representada, su circuito es una fuente de corriente en antiparalelo con un diodo. Entonces, si nosotros hacemos la resta de estas dos, obtendríamos la corriente de la célula fotovoltaica. Entonces, está aquí la forma continua de la corriente, de la fuente de corriente, restamos la corriente del diodo, no sé si se acuerdan de electrónica analógica, de la curva de la corriente del diodo, y si hacemos la resta punto a punto, vamos a tener la curva de la corriente del panel fotovoltaico. ¿Qué quiere decir? Que él comienza con una corriente constante aquí y a medida que la tensión va aumentando, él se mantiene constante hasta cierto punto. Después de cierta tensión, la corriente cae hasta llegar a cero. Aquí se ve un poco mejor, entonces esta es la misma forma. Y la curva característica del módulo tiene unos puntos que son especiales. Son la corriente de cortocircuito, que es la máxima corriente que el sistema fotovoltaico, la célula fotovoltaica puede operar. Pero para esta corriente la tensión es cero. Tenemos la tensión de circuito abierto, que es cuando no tenemos corriente, y tenemos la potencia, o bueno, el punto de máxima potencia, que sería como el codito de la curva. Y la idea de los sistemas fotovoltaicos siempre es operar en este punto, siempre operar acá. Entonces, en este punto yo voy a tratar de optimizar mi sistema y voy a operar con la máxima potencia posible. Entonces, para eso, casi siempre los fabricantes, ellos proporcionan estas curvas, además de la curva de corriente, proporcionan la curva de potencia versus tensión, que esta curva simplemente es multiplicar tensión versus corriente y vamos a tener esta curva. Entonces, en esta curva es más fácil ver el punto máximo de potencia, que sería el punto que está aquí en rojo. La idea con los algoritmos MPPT es conseguir que yo siempre esté en este punto. Entonces, dependiendo, digamos que hay dos métodos que son como los más usados y más simples de implementar, que es conductancia incremental y perturbar y observar. En el caso del kit solar que nosotros usamos, permitía usar los dos, pero al final utilizamos conductancia incremental, que simplemente es hacer una derivada de la potencia con respecto a la tensión y empezar a comparar. Si la derivada es mayor que cero, es decir, yo estoy moviéndome en este lado de la curva, yo tengo que hacerle un incremento a mi variable de referencia. Como yo les mostré en mi esquema anterior, mi variable de referencia va a ser la tensión. Entonces yo voy a estar aumentando pequeños pasos a la tensión y voy a estar verificando el delta P sobre el delta B. Cuando yo llego a este punto, el punto de máxima potencia, el delta P sobre el delta B es igual a 0. Y en ese punto quiere decir que yo ya encontré el punto máximo de potencia. Ahora, los sistemas fotovoltaicos no son exactos, obviamente porque uno va a estar aumentando pequeños pasos de tensión y nunca va a llegar exactamente a ese punto. Entonces, cuando él encuentre el punto máximo de potencia, él va a estar como oscilando, sumando y restando, sumando y restando. Pero esto es básicamente cómo funciona el MPPT.
Entonces, nosotros vamos a tratar de siempre calcular una tensión de referencia para operar en este punto acá. Ahora, el conversor que se utilizó, entonces es el conversor elevador, que el que vimos en electrónica de potencia. Es bien tranquilito, simplemente funciona almacenando y liberando la energía que en esta bobina. Entonces, en el primer semiciclo, cuando el transistor está en on, la energía es almacenada en esta bobina y se abre el circuito acá. En el segundo semiciclo, cuando abrimos el transistor, entonces la energía almacenada en la bobina es liberada para la segunda parte del circuito. Y la corriente va a tener esa forma como triangular, sube, baja, sube, baja. Ahora, tenemos varias técnicas, no sé si se han dado cuenta, pero este proyecto tiene muchas cosas, ¿no? Entonces está fotovoltaico, control, optimización. Yo voy a como explicar un poquito las técnicas de control que se utilizan para regular esta tensión que entrega el MPPT. Entonces, tenemos controladores lineales del tipo PI, PID, avanzo-atraso, que se proyectan, como ya les mencioné antes, con las formas clásicas. Tenemos tipos de control inteligente que utilizan lógica fuzzy, redes neuronales, algoritmos genéticos. Entonces, también hay muchos papers y hay muchos trabajos en relación al MPPT utilizando este tipo de control inteligente. Estos tipos de controladores son bien avanzados y ellos permiten integrar muchas cosas, permiten que el sistema aprenda por sí solo, o sea, son muy completos. Pero alguna vez le escuché decir a alguien que este tipo de controles son tan avanzados que los sistemas básicos a veces no necesitan tanto, ¿no? Pero bueno, en investigación siempre estamos como tratando de ver qué pasa si implementamos un tipo de control más avanzado en nuestros sistemas. Y también tenemos el tipo de control no lineal. Dentro del control no lineal podemos tener predictivo, modos deslizantes. El profesor Alfeu también ya trabajó con control predictivo, implementaba un sistema fotovoltaico, que fue otro compañero que entró con nosotros al doctorado, también obtuvieron buenos resultados. En este caso, pues yo trabajé con modos deslizantes, que es un controlador no lineal. El control por modos deslizantes es una técnica que se basa como en hacer conmutaciones rápidas. No sé si recuerdan de la teoría de control on-off. Es como prende, apaga, prende, apaga. Bueno, este tipo de control usa un poco esa teoría, solo que se basa en un principio matemático que es introducir una ley de control a esta característica de on-off. Entonces, la idea siempre es conmutar entre los estados del sistema para llegar a una convergencia y llegar como al punto que yo deseo. Entonces, para este tipo de control tenemos que definir una superficie de deslizamiento y tenemos que definir unas condiciones iniciales. No me voy a meter tanto en esto porque los voy a enredar con los espacios de estados, pero la idea es conmutar muy rápido, usar una ley de control y llegar a un punto de convergencia. Aquí yo presento un poco el principio de operación. Entonces, cuando yo llamo subsistema 1 es el primer estado del sistema. Por ejemplo, para este caso, el subsistema 1 sería cuando la llave está cerrada. Entonces, cuando la llave está cerrada, haciendo todo el cálculo que hicimos en control, las derivadas de las variables de estado, obtenemos las ecuaciones de estado acá. Y cuando la llave es abierta, el transistor es abierto, tenemos otras variables de estado, otras ecuaciones. Entonces nosotros podemos estar variando entre ellas dos para llegar al control que necesitamos. En este controlador se definen varios tipos de sistemas y la idea siempre es a partir
de un estado empezar a moverse dentro de algo que ellos llaman superficie deslizante. Entonces, la superficie deslizante sería esta acá, y yo voy a empezar a moverme rápidamente hasta llegar al punto de convergencia. Los puntos iniciales son cualquier punto que yo tenga del sistema, y yo voy a empezar a través del controlador a moverme, y voy a tratar de siempre llegar a la superficie deslizante. Y dentro de la superficie deslizante voy a conmutar muy rápido hasta llegar a la convergencia. Entonces, aquí es casi que la misma gráfica anterior. Tenemos una condición inicial, nos movemos sobre los estados, pasamos de la región 1 a la región 2 y nos quedamos en esta superficie, chaveando, conmutando rápidamente. Ahora, ¿cómo aplicamos este controlador al sistema, a nuestro objetivo, que era controlar el conversor elevador? Entonces, lo primero que tenemos que definir es una superficie de deslizamiento. Básicamente, la superficie de deslizamiento son los errores. Es decir, yo voy a tratar de hacer con que el error de la diferencia entre la tensión medida y la tensión de referencia sea cero. Y lo mismo para la corriente. Entonces, mi superficie de deslizamiento aquí va a ser el error, que sería la resta entre las variables medida y de referencia. Luego tengo un conjunto de las superficies de chaveamiento, bueno, de conmutación, que sería tomar este error, sumarlo con la derivada del error y multiplicarlo por una ganancia. Se parece un poco al control PD que veíamos en control clásico, donde la idea es tomar la derivada y a partir de la derivada del error llegar rápido a hacer con que el error sea cero. Además de la superficie de deslizamiento, entonces tenemos que definir unas leyes de control. Entonces vamos a usar un PI, y vamos a usar una función de conmutación. En el caso de nuestro sistema vamos a usar una función lineal con saturación. Entonces, el primer controlador, que sería el controlador de tensión, a la salida me va a generar la corriente de referencia, que va a ser la multiplicación de este PI básicamente, y vamos a evaluar la superficie de deslizamiento, que ya la había definido aquí anteriormente. Entonces, finalmente, nuestro control por modos deslizantes va a quedar reducido a estos blocos del sistema. Entonces, tenemos el error de la tensión, que es la referencia menos la tensión medida, y la vamos a sumar con la derivada del error multiplicada por una ganancia, me va a dar la superficie, la pasamos por por un saturador, que sería como el que me permite hacer la conmutación, luego lo pasamos por un PI, y finalmente tenemos la corriente de referencia. De la misma forma para el controlador de la corriente. Entonces, el error de la corriente, y a la salida tenemos el ciclo de trabajo de la llave del conversor. Ahora, ¿qué pasa? Usando la otra disciplina, otra área, nosotros integramos un método de optimización, que es el método de optimización PSO, y la idea es usar este método para calcular estos valores aquí. Entonces vamos a calcular esta ganancia, vamos a calcular estos límites, vamos a calcular la ganancia del P, la ganancia del I, y en total tendríamos 5 variables que necesitamos calcular. Entonces, ¿cómo funciona el PSO? El PSO es una técnica que se basa en el comportamiento de las bandas de pájaros o de los cardúmenes de peces. Ellos, no sé si han visto, pero ellos están todos juntos y se mueven juntos para encontrar alimento. Entonces, casi que cada individuo, en este caso nosotros lo llamamos de partícula, él se va a estar moviendo dentro de su enjambre, pero todo el enjambre se va a estar moviendo para encontrar un objetivo final.
Esto también puede ser representado, por ejemplo, como suponiendo que cada partícula es una hormiguita. Entonces, la hormiga comienza a, de repente en el espacio de búsqueda hay hay un dulce acá, pero aquí hay un dulce mejor. Entonces, ella comienza a moverse y al moverse ella va como a encontrar una buena solución a su problema, pero no va a encontrar la mejor solución. Entonces, para encontrar la mejor solución al problema, podemos usar muchas partículas que van a empezar a evaluar, y entre todas al final van a determinar cuál es la mejor solución del problema. En nuestro caso, una partícula sería tomar este sistema y darle unos valores a las constantes, evaluarlo y decir, bueno, esta solución es buena o no. ¿Y cómo vamos a determinar si es buena o no? Entonces, bueno, más adelante les voy a mostrar, pero es usando unos criterios de control. Luego uno dice, bueno, si este criterio es cero, la idea siempre es llegar a que esas funciones sean cero, la función objetivo, y a través de varias simulaciones, varias iteraciones, se llegue al mejor valor posible, porque no hay uno que sea, o sea, estos métodos no es como que este es y ya, no, hay varias soluciones que pueden servir para el sistema, pero pues mediante muchas simulaciones puedes encontrar tal vez varias y después comparar, bueno, esta fue la mejor, la comparamos y resulta que sí, que da buenos resultados. Básicamente el controlador, el algoritmo PSO, entonces él crea un enjambre inicial, inicia unas ecuaciones de velocidad y de posición y da como un criterio. Entonces, cumplió el criterio de parada, listo, termina. Si no, continúa buscando. Y cada vez que él regresa a actualizar el vector velocidad, él va a decir, bueno, fue la mejor posición, tuvo una buena solución, listo, entonces cada partícula me va como a almacenar su mejor posición, y entre todas las partículas va a haber un global que van a decir, bueno, sí fue buena, entre todas vamos a decir que esta fue buena, entonces las partículas a la siguiente iteración se van a comenzar a mover hacia esas mejores soluciones. Entonces así es como todo el enjambre va a ir encontrando una buena solución. En este caso, nosotros, además de usar el PSO, lo que hicimos fue hacer unas modificaciones para optimizar más las respuestas. Entonces, la primera modificación fue cambiar el peso inercial de cada partícula. No les mostré mucho qué era, pero bueno, el peso inercial está relacionado con la tendencia que tiene cada partícula a moverse. Entonces, si yo modifico eso, yo voy a hacer con que cada vez que la partícula se mueva, ella busque a su alrededor las mejores soluciones. Si yo no modifico esto, ella no va a buscar a su alrededor y tal vez se demore un poco más en encontrar la solución. Además de esta modificación, hicimos otra modificación que es el método de las restricciones. Bueno, esto también es un poco más complicado, pero el sistema que yo utilicé utiliza restricciones. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, a través de mis simulaciones, yo le voy a decir, yo necesito que el error en estado estacionario sea del 5%. Necesito que el máximo sobre pico sea de 2%. Entonces yo, a través de todas estas variables que aprendimos en control, yo le voy a empezar a decir, quiero que mi controlador se ajuste a estas restricciones. Entonces, a través de esta modificación, yo puedo realizar todas estas restricciones. Si yo no lo hiciera así, tendría que casi que solo tomar una función objetivo y evaluar solo, digamos, solo para el error en estado estacionario. Pero con esta técnica yo puedo incluir varias otras restricciones.
Entonces, la idea aquí es calcular las constantes, calcular los límites del saturador para los dos controladores. Y yo voy a utilizar unas funciones objetivo que son definidas por unos criterios de desempeño, que son la integral del error, la integral del tiempo multiplicado por el valor absoluto del error y la integral del error al cuadrado. Estos criterios de desempeño me permiten mejorar, bueno, reducir la contribución de los errores que permanecen en el tiempo y reducir grandes errores que son insensibles o errores pequeños. Entonces, estas son las ecuaciones, básicamente, de los dos criterios que acabé de mencionar, la integral del error del tiempo multiplicado y la integral del error cuadrático. Entonces, nuestro PSO lo que tiene que hacer es minimizar estas funciones objetivo que yo estoy dando acá con las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Entonces, por ejemplo, que el sobrepico sea menor al 10%, que el tiempo de establecimiento sea menor a 15 segundos. Lo mismo para, esto sería para el controlador de corriente, y para el controlador de tensión puede usar los mismos criterios. Entonces, tenemos nuevamente el sistema, entonces el MPPT, que me entrega la tensión de referencia, controlador de tensión, controlador de corriente. Bueno, voy a pasar a los resultados. A través del PSO, lo primero que se hizo fue empezar a hacer las simulaciones y empezar a calcular los parámetros del controlador. Entonces, todo el tiempo, durante todas las iteraciones del algoritmo, se estuvo monitoreando los criterios. Entonces, por ejemplo, aquí este es el tiempo de estado estacionario. Él comenzó en la iteración 0, comenzó con 12 segundos y a medida que fue avanzando la simulación, pudimos llegar a una reducción de 6 segundos de tiempo de estado estacionario. Lo mismo con el error, comenzamos con un error, bueno, aquí ya comenzamos con un error bien pequeño, pero logramos llegar a casi 0 de error. El sobrepico, comenzamos con un error pequeño, aquí tal vez porque las partículas ellas empiezan a moverse, o sea, aleatoriamente, pudo haber dado que en estas iteraciones el sobrepico aumentó, fíjense que llegó casi a 3, pero luego las partículas todas se fueron moviendo a encontrar su objetivo final y llegaron casi que tener un sobrepico de 1% más o menos. Y la función objetivo, entonces siempre comenzamos con un valor, bueno, en este caso los valores se inicializaron con unos valores que yo había calculado anteriormente al comienzo del doctorado, los calculé de forma manual antes de hacerlo con el PSO y todo esto. Entonces, de forma manual yo medio que alcancé a tener unos valores que conseguía controlar. Esos fueron mis parámetros iniciales para comenzar a simular. Y la función objetivo comenzó con un valor ya pequeño, pero a medida que fueron aumentando las iteraciones, llegamos a tener a 1 por 10 a la menos 4 de error, lo que quiere decir que conseguimos minimizar la función objetivo. Eso fue para el controlador de corriente. Ahora, esto fue el peso inercial, que fue la modificación que usamos. Y con estos valores del controlador, luego lo simulamos y vimos que el controlador está, mejor dicho, está corriente de referencia aquí en rojo y el controlador la respuesta está muy, muy cercana a la referencia. Entonces, de la misma forma, se hizo para el controlador de tensión. Se verificó el tiempo de establecimiento, el error en estado estacionario, el sobrepico. Todo el tiempo vemos que disminuyó. Luego tenemos la evolución de la función objetivo principal. Comenzamos con un valor de 12 y logramos reducirla más o menos a 9.5, la función objetivo. Nuevamente, una vez obtenidos los valores del controlador, se verificaron en la simulación y pues también dio muy, muy cercano a la referencia. Luego aquí quise hacer como una comparación entre un controlador clásico, que fue un controlador de 2 polos, 2 ceros,
Ese controlador en la maestría yo estudié un poco de cómo proyectar controladores lineales para este tipo de sistemas fotovoltaicos, entonces se hizo todo lo que yo les estoy diciendo de análisis matemático, yo lo hice en la maestría, que fue tomar todas las ecuaciones del conversor unidas con el comportamiento del panel fotovoltaico y generamos unas ecuaciones, unas funciones de transferencia que luego se verificaron en MATLAB haciendo el análisis de pequeña señal, no, de pequeña señal, no, con el diagrama de Bode y se proyectó un controlador de dos pueblos, dos ceros. Entonces, ese mismo controlador lo trajimos para compararlo con el controlador por modos deslizantes, viendo que el controlador dos polos, dos ceros presenta más sobrepico, un tiempo de establecimiento mayor y un poco más de error. Aquí era la comparación de las corrientes, aquí la comparación de las tensiones, nuevamente pues viendo que modos deslizantes consigue reducir tiempos y reducir sobre señal, sobre pico. Esa fue otra simulación que hicimos al final, fue tomar los valores del conversor y multiplicar el valor de la bobina por 2. A ver, ¿qué pasa cuando yo cambio abruptamente las condiciones del circuito? Entonces, fíjense que con el controlador lineal ya no consigo controlar. O sea, mi corriente se perdió totalmente. Pero con modos deslizantes consigo, aún así que presenta cierto ripo, él consigue todavía controlar. Entonces, esa es una de las características principales de él, ¿no? Que yo cambio las condiciones del circuito y consigo controlar de todas formas. Luego pasamos ya a los resultados experimentales. Entonces, esta es una foto del laboratorio. No sé, Juan, ¿te acuerdas? Tenemos el kit solar que utilizamos y pues básicamente un computador con Code Composer, que es el software de Texas, porque el kit solar es de la Texas Instruments, y pues el osciloscopio para ver todo. Implementamos los dos controladores, tanto el controlador lineal cuanto el controlador modos deslizantes para verificar cómo se comportaba. Entonces, aquí está lo que yo les decía. En simulación yo usé los mismos valores, los mismos parámetros, y aquí esto fue de forma experimental. Entonces, esto fue usando el controlador modos deslizantes. Fíjense que conseguimos controlar. Esto es corriente, yo soy corriente, esto es en simulación. Aquí dimos unos pequeños steps para ver cómo se controlaba cuando variábamos la referencia y él controló muy bien. Esto también es simulación. Tenemos lo mismo para tensión, entonces resultado experimental y de simulación. Lo mismo, dimos varios steps, variando la tensión de 13 volts, 9.2, 11, 13. Luego siempre conseguimos llegar a la tensión de referencia. Y esto es ya el resultado experimental, comparando los dos controladores. Entonces, dos polos, dos ceros, acá en rojo, y el azulito que sería el controlador por modos deslizantes. Conseguimos reducir el sobrepico. Bueno, en el controlador de corriente no se nota tanto, se ve un poco más en el de tensión. Ah, no, sigue siendo corriente acá, perdón. Es aquí en el de tensión que se ve un poco mejor el cambio. Entonces, en el de tensión, esa es la verde, que sigue siendo nuestra tensión de referencia. La roja, que sería la tensión con dos polos, dos ceros, controlador lineal. Tiene un tiempo de establecimiento de casi 20 segundos, mientras que con modos deslizantes pudimos llegar a 10 y también pudimos reducir el sobrepico. Entonces, de forma experimental, en simulación, tomé los mismos valores y pues dio bastante parecido. Y finalmente, esta es otra toma de los valores experimentales. Entonces aquí lo que se hizo fue variar la irradianza del kit
no sé si vieron, pero él tiene como un bombillito acá. Pero en la entrada también era posible a través del código decirle quiero que ahora la atención de compórtese con una corriente de referencia de tanto. Ah, porque eh, este kit tiene la parte fotovoltaica, no es que tengamos un panel como tal allá, no, sino que dentro del kit hay un conversor que simula el comportamiento del panel. Entonces, para simularlo y entregar varios valores de tensión diferentes a cada irradianza, nosotros tenemos que entrar por código y decirle, bueno, quiero que ahora la irradiancia sea de tanto, entonces él va a comportarse como está simulando el comportamiento del panel, él entrega las diferentes condiciones, ¿no? Entonces, bueno, se implementó para varios niveles de irradianza y se verificó la tensión del índice a la salida, siempre tuvimos 230. Se verificó la tensión en la entrada, entonces esa tensión va variando a medida que va cambiando la tensión, la irradianza, y la corriente del conversor también se verificó todo el tiempo, se mantuvo en el valor esperado. Bueno, eso fue mi proyecto. Espero que no los haya aburrido mucho. Aquí las conclusiones, bueno, básicamente que pudimos mejorar tiempos, pudimos controlar a pesar de que cambiamos las condiciones del sistema, pasamos de 3 para 5, bueno, etc. Pero básicamente el proyecto fue como la unión de varias áreas, todos con el objetivo de poder controlar el sistema fotovoltaico. Entonces, bueno, eso fue todo. Juan, ¿tienes algo más? Pues primero que todo, las felicitaciones a Milena. Oye, de verdad, un tema bastante interesante, me gustó. Yo sí la veía a su merced luchando y comprendiendo ese funcionamiento del Code Composer ahí. Eso era siempre, recuerdo yo que el dolor de cabeza un poco para todos, ¿no? O sea el que controla las bancadas de máquinas o sea el que controla el kit solar. Interesante lo que has logrado y toda como la unión, como tú lo mencionas, esa unión de diferentes herramientas que pueden estar pensadas para otros usos y finalmente cómo todo en conjunto funciona. Eh, Espero que los estudiantes hayan también entendido un poco. Yo sé que a veces el cansancio y lo largo de la jornada puede ser mella, algunos vienen también de sus trabajos, pero no tengo sino pues palabras de agradecimiento para ustedes. Se nota pues digamos el trabajo juicioso a lo largo de estos años de estancia en Brasil. Ustedes son de los que llevaban como como 7 años con Carlos Mario, ¿no? Eran que pasaron de maestría a doctorado, fueron, volvieron y se quedaron definitivamente por allá. Como Mire, 5 o 6 años casi ya. 5 o 6 años, bueno, entonces ya van viendo los estudiantes que hay una buena oportunidad. Eh, yo tengo planes aquí con la EXI, digamos, se van renovando cada año. Vamos a intentar mantener un espacio como este. Si tu tiempo de trabajo y el de Alejo lo dan, o si Alejo quiere ser más, enfocarse más hacia la docencia y la investigación, habrían posibles colaboraciones. Yo siempre pienso, digamos, en ese recurso humano tan valioso que son ustedes cuando tengo algunos proyectos con Alfeu, mantengo contacto con él. Aquí hay buenas posibilidades dentro de la gama digamos, de profesores que quisieran hacer investigaciones un poco de nivel de doctorado, de maestría, y estudiantes de pregrado que también puedan vincularse. Entonces, espero seguir contando con su ayuda, pues seguirles poniendo pereque, pues para ver si me colaboran con algunas cositas por ahí o evaluar algunas tesis, participar de repente en algunos Claro, trabajos o Juan. artículos que hay. Entonces yo les voy contando ya después. Vamos a hacer otra reunión virtual con las actividades del CIFE. Aquí tal vez hay uno que otro estudiante también interesados en ese semillero que tengo acá en la universidad. Y bueno, empezar a vincular, la idea es vincular a la Universidad Federal del ABC y con la EXI, hacer una maestría ahí en conjunto y empezar a mandar estudiantes así como alguna vez nos fuimos nosotros, pero tal vez que nosotros seamos los codirectores o los coorientadores, como llaman allá, y tener
nueva producción que pues nunca viene mal así uno esté más del lado de la empresa como estás tú, pero con No, una buena pero trayectoria. siempre eso es un punto, ¿no? Y de todas formas uno lo que aprendes eh, en la academia tiene que pues tener como su relación con la industria, ¿no? Yo creo que es una muy buena oportunidad, Juan. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Claro que sí, lo que necesites, tú sabes que Bueno, siempre gracias. estamos ahí. Gracias, Mile. Vamos a abrir unos minutos, unos 10 minuticos. Vamos a abrir el micrófono a los estudiantes. Por favor, ya saben la temática de las preguntas. Si tienen alguna pregunta sobre la presentación, no importa lo básica que sea, esa es la idea de que ustedes miren un poco lo lejos que se puede llegar y pregunten si alguna cosa no les quedó clara o si necesitan alguna, digamos, alguna consejo o palabras de Milena respecto a su experiencia por allá en tierras paulistas. Los escucho estudiantes, a los profesores también, entonces el micrófono es de ustedes. Yo tengo una duda respecto al controlador ahí, digamos que tan versátil es en el tiempo, pues teniendo en cuenta otros factores como el factor de la limpieza de los paneles o ese tipo de características que normalmente se presentan con estas instalaciones. Ok. Tú te refieres al controlador modos deslizantes, ¿cierto? Sí, sí, señora. Bueno, tengo que decir algo que va a ir un poco como en contra de mi vida de pesquisadora. Yo ya tuve la oportunidad de hacer un curso de sistemas fotovoltaicos y bueno, con mi experiencia en la empresa, resulta que las empresas dicen, nosotros hemos venido usando este tipo de controladores clásicos y nos funcionan. Y resulta que ellos ya lo han hecho de tal forma que a pesar de que los paneles se ensucian una cosa a la otra, le siguen funcionando. Obviamente, estos controladores, si los implementaran, mejorarían muchas cosas como eficiencia y ese tipo de cosas. Pero en la industria ellos van como a la fija, por decir así, mismo que mencionaba Alejo. Si ellos ven que algo clásico les viene funcionando por muchos años y sigue y está bien, ellos no lo van a cambiar de un momento para otro, ¿sí? Ellos siguen con su método clásico. Te puedo contar del curso que yo hice en fotovoltaica. Es una de las cosas claves que haces en sistemas fotovoltaicos es la limpieza y el mantenimiento de tu subestación o bueno, dependiendo de lo que sea, de tu instalación, ¿no? Entonces, ellos siempre van a recomendar que le hagas mantenimiento en cierto tiempo, que no, que lo tengas libres de roedores, libres de pasto, porque se tiende a llenarse de muchas cosas que pueden perjudicar los paneles. Ahora, si tú no limpias bien un panel fotovoltaico, lo que sí puede suceder es que ocurra un incendio, por ejemplo, porque una célula empieza a producir mucha más energía que otra y haya una descompensación ahí y pueda generar un cortocircuito, por ejemplo, ahí. Entonces, lo del mantenimiento es algo que las personas que instalan sistemas fotovoltaicos tienen que tener muy claro y saberlo hacer, ¿no? El que instala un panel tiene que explicarle al dueño de la casa, oiga, usted no puede dejar que el árbol aquí le caiga estas hojas porque esto le puede generar problemas eléctricos. Entonces, en ese sentido, los fabricantes, ellos ya digamos que ellos ya hacen que las cosas funcionen. El MPPT de ellos les funciona muy bien. Juan, Vale, estás con tu gracias. micrófono apagado. Gracias, Mile. Es para no dejar ruido de fondo. Gracias, te agradece el estudiante. Y aquí hay otra pregunta. Dice que si finalmente César Pacheco pregunta si tú alcanzaste a implementar algo de eso en tu trabajo. Supongo yo que ya has contestado esa pregunta, ¿no? Y por lo que se puede apreciar, los estimados estudiantes, pues ese es el paso como que hay que seguir, ¿cierto? Es ver en Sí. qué contexto, no en el mercado típico de la energía, ustedes podrían empezar a generar eh, prototipos comerciales en los que no tengan que ustedes trabajar obligatoriamente con el controlador del fabricante, sino o incluso pedirle a la industria, porque veo que la industria de ambas energías es bastante conservadora en eso, de que, por ejemplo,
los fabricantes de puentes inversores o de los convertidores back-to-back o de los BOS y los BOC dejen esos protocolos de control abiertos. Tú te puedas tener control completo como tenemos en las bancadas de laboratorio, ¿cierto? Y dar ese paso siguiente que sería, en vez de usar un simulador del panel, pues poner un panel, y en vez de usar un primo motor de corriente continua para el generador, pues poner una turbina o una rueda de primo motor funcionando con una fuente renovable real, ¿sí? Esos hay laboratorios parecidos pueden existir incluso mismo allá en la USP, lo desconozco, he visto algunos en la Nacional, y pues después usted poder sacar un prototipo, que creo que esa es una parte que no solo en Brasil, sino en general la investigación de laboratorio queda con esa deuda que habría que Eso es intentar algo completar. que nos falta un poco a Latinoamérica, yo pienso, porque aquí nosotros cuando vamos a hacer un proyecto fotovoltaico, lo que hacemos es importar todo ya listo. Es decir, el inversor viene de Alemania ya funcionando. O los paneles los compramos de China y simplemente lo que hacemos es aquí proyectar cuántos paneles necesitamos, un inversor de tanta potencia, instálemelo aquí, póngamelo y ya. La parte como de entrar como tal a la máquina, al inversor, a ver qué tipo de controlador, lo hacen en Alemania, lo hacen allá, ¿sí me entiendes? Es Hmm. algo que nos falta un poco más aquí, ¿no? Aquí estamos como medio comprando e instalando. Sí, eso se ve en varios proyectos. Mile, yo tengo una pregunta, si los estudiantes no tienen más o si los profesores mientras piensen la pregunta, se me ocurrió a mí viendo tus resultados y tú lo mencionaste también cuando hablabas del mantenimiento de los paneles solares. ¿Ustedes podrían considerar en esos trabajos futuros, o no sé si tú lo mencionaste en el momento de defender, por ejemplo, el efecto del sombreado sobre esos paneles y cómo afectaría tanto el algoritmo de cálculo del MPPT como del control por modos deslizantes, y si se sombrean varias células de ese panel o un panel completo, qué sé yo, qué efecto tendrías? No sé si tú alcanzaste a considerar eso con tus profesores allá. No, no, oye, no lo consideramos. Nosotros nos centramos casi que en ese PSO y en ese controlador, pero sí es una buena idea, ¿no? Ok, Empezar a estudiar, aunque yo ya he visto trabajos de que estudian qué pasa con el sombramiento parcial sí. y cómo hacen para corregirlo, pero si no lo hicimos, podría ser una buena idea de un artículo, ¿por qué no, Juan? Bueno, entonces ya después hablamos de eso porque tengo una tesis de tecnología que simularon un sombreado, un efecto de sombreado sobre un sistema instalado en Facatativá y otro en Bogotá. Eso ya te lo cuento con calma, pues es un software diferente, es como para ver cuánto costaría y cuántas pérdidas económicas tendríamos en la generación cuando hay sombra y cuando no hay sombra, ya sea pues por objetos, edificios o árboles, etcétera. Bueno, eso lo conversamos si quieres, Mili. Claro, sería interesante ver cómo se puede afinar esa simulación o la proyección de ese sistema hacia la realidad, digámoslo así, y mejorar esas pérdidas por sombreado con alguna solución de electrónica de potencia ahí. Eh, bueno, yo creo entonces, si los estudiantes no tienen más preguntas, supongo yo, y creo que con esto Milena te daría la despedida, si tienen los estudiantes de pronto pueden tener alguna duda, digamos, es igual el proceso de pesquisa y de acceso a las becas allá en la USP. ¿Cómo se sintieron ustedes con esa especie de cambio? Porque ustedes venían de la UFBC, pasar allá a esa otra universidad. Digamos, el nivel, aunque son muy parecidos en las carreras específicamente de eléctrica y de energía, cómo sintieron ese cambio entre la federal de nosotros y la USP, pues por la posición tan privilegiada que tiene esa universidad en el ranking. Eh, ¿Sabes qué es lo muy bueno del ranking, pienso yo? Las personas que atrae. Es decir, los compañeros que tú tienes de clases es gente que trabaja en Petrobras, gente que tiene sus propias empresas, gente que, sí, las personas, yo pienso que las materias como tal, eso es muy subjetivo. O sea, a mí no me gusta decir, es que aquí es más difícil, aquí no. Yo pienso que simplemente es de estudiar, donde sea, en cualquier universidad. Yo tuve que estudiar en la UFBC, tuve que estudiar en la USP, no me pareció, pero sí las personas que conocí en la USP fueron, por lo menos fueron clave para mi trabajo actual.
Yo conocí ahí a la persona que me ayudó a entrar a trabajar. Era un muchacho que compartíamos el laboratorio y yo jamás me imaginé, o sea, las cosas de la vida, jamás me imaginé que él iba a ser la persona que me iba a dar la mano para un trabajo. Y fue eso, fue como el contacto. Entonces, pienso yo que también por su nombre, la universidad atrae mucha gente, eh, ¿cómo decirlo? Que trabaja en industria o que tiene sus empresas que están eh, pues con empleos que te pueden ayudar con un contacto, ¿no? Siempre los Sí, contactos es sí, sí. una cosa muy importante. Bueno, entonces yo sinceramente espero que su perfil se vaya afinando y que sea una investigadora de empresa, ¿cierto? Que le proponga soluciones, se lleve el talento de las universidades, de los que les podamos mandar nosotros de acá o de sus colegas allá en Brasil, y que pongamos a la empresa como más a tono con esa investigación y pasar tal vez a pequeños proyectos y a prototipos. Sería interesante, Mile, la verdad me gustaría conversarlo más a fondo con ustedes, alguna vez tal vez invitarlos a algunas charlas con los de la Vicerrectoría de Investigación o en un comité de investigación de mecatrónica para ver que ya un poco más dentro de la rama, dentro del grupo, perdón, de profesores, algunas otras cosas que podríamos empezar a pensar de colaboraciones. Tal vez, no sé, pasan tiempo, bueno, no sé, hay muchas cosas por hablar. Me encanta haberlos escuchado a ustedes, saber que de la vez que los vi ahora o que nos despedimos cuando volví para Colombia, cuánto han avanzado ustedes, eso creo que es un ejemplo grande que se llevan los estudiantes. Creo que no soy yo el único profesor que está intentando hacer estas cosas acá. Aquí veo colegas interesados que estuvieron a lo largo de las charlas y sé que ellos en sus campos podrían hacer lo mismo con sus semilleros y espero que tomen a bien esta idea. Y bueno, yo me despido con un gran abrazo, fuerte abrazo para ustedes dos.